Lo primero de todo, quiero disculpar la ausencia del doctor Fandiño, que le hubiese encantado, es presidente de SEMES Galicia, que le hubiese encantado estar aquí hoy y no ha sido posible por cuestiones de agenda. Carmen habló en la presentación de la multidisciplinaridad de las personas que estábamos en la sala. Muchos ya conocéis el proyecto que tenemos en SEMES Nacional, en SEMES Galicia y en colaboración con Salud Pública, pero algunos todavía es posible que os preguntéis qué pintamos los urgenciólogos como estrategia de detección precoz en el VIH. ¿Hasta qué punto podemos aportar algo a esta lucha conjunta y a esta detección de la enfermedad? Hace unos años todos nos hubiésemos preguntado si verdaderamente tenía algún interés el que nosotros, que no somos una especialidad transversal, sino que vemos de manera muy puntual al paciente, pidiésemos una prueba de la cual no íbamos a saber el resultado y que además no teníamos muy claro que en el caso de ser positiva, quién iba a transferir esa información al paciente. Ahora mismo yo creo que después de múltiples estrategias que se han pilotado a través de la sociedad y su grupo de estudio de enfermedades infecciosas, yo creo que se ha sensibilizado muchísimo al personal que trabaja en urgencias sobre la necesidad de solicitar en determinadas entidades una detección de VIH y además se están generando estrategias, y este punto es fundamental, el de la coordinación autonómica, para que el paciente reciba información y le puedan iniciar el tratamiento lo más precozmente posible. Perdona un momento, Maite. ¿Oís a Maite? Sí, soy yo. Si no me acerco más, ¿eh? Vale, entonces, esto no sé si pasa. Vale, nosotros partimos de un documento de recomendaciones dirigidas a servicios de urgencias, que es de SEMES Nacional, de su grupo de infecciosas y que está avalada por GESIDA, y que un poco lo que viene a hablar es de lo que ya hemos comentado previamente, de la cantidad de personas que no son desconocedoras de su condición de seropositivas para VIH y el elevado porcentaje de estas en las que además el diagnóstico se va a realizar de una manera tardía, con peor pronóstico, con más coste sanitario y además con mucho mayor riesgo de contagios secundarios. Además nos encontramos con que los perfiles van cambiando y la transmisión sexual es mucho más frecuente y además hay contornos emergentes como el uso de sustancias y determinadas prácticas sexuales en las cuales la enfermedad se transmite con mayor facilidad. Muchas de estas personas, efectivamente, y como comentaban inicialmente, no van a acudir a su médico de cabecera. El contacto que tienen con el sistema sanitario normalmente es cuando les ocurre algo agudo, motivo por el cual acuden a los servicios de urgencias. Y es en este punto en el que entramos nosotros. Nosotros tenemos la obligación profesional y moral de detectar estas circunstancias en las cuales es necesario que esta persona, que probablemente si le remitimos a su médico de cabecera no va a acudir, se haga una serología en ese momento. Hemos hecho varios estudios promovidos desde el grupo de la sociedad que se han publicado en diversas revistas en las cuales se etiquetaba, este primero que fue en Aragón, en un 28% a aquellos pacientes que teniendo VIH habían perdido una oportunidad diagnóstica al haber acudido a un servicio de urgencias. Este otro además cifra la prevalencia del VIH en aquellos pacientes que acuden a nuestros servicios muy por encima de los que acuden a atención primaria, es decir, actúa muchas veces como desencadenante de enfermedades infecciosas, de otro tipo de enfermedades sexuales y consultan en nuestros servicios. De este modo, se emitió un documento de consenso en el cual se etiquetaban 6 entidades que se determinaron por un panel de expertos en las cuales era mucho más posible que encontrásemos una infección por VIH. Y este último estudio, que es del año pasado, que en este participó además el Hospital de Vigo, lo que hizo fue seleccionar pacientes que se habían diagnosticado de VIH de nuevo en 2019 y ver cuántos de ellos habían acudido en los 5 años anteriores a los servicios de urgencias. De estos, prácticamente la mitad habían ido por un motivo u otro a los servicios de urgencias y en la mitad de ellos, en 118, se había estimado que por la patología que presentaban se había perdido la oportunidad de haberle realizado una serología, con lo cual cifrábamos en un 16% las oportunidades perdidas. Es un poquito mejor que las cifras halladas en Aragón, pero también es un estudio posterior, con lo cual aquí ya se puede ver que todos estos artículos en los cuales nos han estado de alguna manera dirigiendo a la gente que trabajamos en urgencias, está sensibilizando al personal y de manera, de momento, todavía un poco quizás individual, en otros sitios de manera más reglada, hemos estado comenzando a solicitar serologías desde los servicios de urgencias. Vale, perdón. Estos son los documentos, el documento de guía de recomendaciones, el de 2020 que es el de consenso y en 2021 ya empezamos de hacer una difusión de una manera mucho más reglada de nuestro proyecto, que es el proyecto de Tu Huella y que lo que hace es promover que se pidan las serologías en urgencias. Aquí se han inscrito ya más de 90 hospitales en España. ¿Cuáles son las entidades que hemos seleccionado? Bueno, pues algunas de ellas
parecen muy obvias, como el hecho de que haya consulten por una enfermedad de transmisión sexual, que vengan solicitando profilaxis post-exposición o que vengan en el contexto de práctica de chemsex. En estos parece que es bastante rentable, pero se señalan otras tres en las cuales estamos encontrando bastantes diagnósticos, que es en el caso de síndromes mononucleósidos y en herpes zóster y en neumonías adquiridas en la comunidad en personas jóvenes menores de 65 años, obviamente mayores de 18 por el tema del consentimiento. En estas dos entidades hemos visto que la prevalencia de VIH en personas jóvenes es mucho mayor que en la población general. Disculpad, esto ahora yo detrás. Vale, como podéis ver, vemos aquí las diferentes prevalencias, sobre todo en las enfermedades de transmisión sexual, y aquí voy a ser muy breve para no enredarnos, pero las ITS vemos que más de un 30% de nuevos diagnósticos son simultáneos con otras enfermedades de transmisión sexual, que se solicitaría en estas una serología de carácter no urgente, tanto en aquellos que vengan por ITS como en aquellos que recientemente hayan tenido un antecedente, porque estos probablemente después tampoco vayan a su médico si no consultaron en una primera ocasión. La neumonía adquirida en la comunidad es una de las cosas que sí que tenemos que sensibilizar más porque es de las que todavía nos cuesta pensar en ello, pero vemos que en gente joven es mucho más frecuente en aquellos que presentan VIH. Igual, mismo tipo de estrategia. En el síndrome mononucleósido un 4,8% de prevalencia de VIH y en el herpes zóster aumenta por 15%. Yo en este puedo contar un caso personal en el cual hace unos años no le hubiese solicitado una serología a un paciente que tenía VIH y que estando ya concienciada con el programa se consiguió la detección de una infección de su pareja y un freno de la transmisión de una pareja que tenía además prácticas sexuales que eran de riesgo. Aprovecho para agradecer, y está presente aquí el doctor Ocampo, que en nuestro caso, nuestro servicio de infecciosas además retroalimenta mucho este tipo de detecciones para el servicio de urgencias y que nos notifican cuando alguna de las que hemos pedido es positiva, con lo cual digamos que también alientan mucho a continuar con este tipo de estrategia. Y, obviamente, también en aquellos pacientes en los que solicitan profilaxis post-exposición, yo creo que aquí no había duda que se le tiene que solicitar la serología y que se le tiene que hacer en urgencias. Y en aquellos que vienen por prácticas de chemsex y sobre todo cuando toman metanfetamina, porque estamos viendo que tienen muchísima más prevalencia, o casi todos tienen VIH, y también, aunque no entra dentro del programa, aquella gente en tránsito, viajeros de zonas endémicas y demás, también sería interesante solicitarles una serología. Entonces, de aquí las 6 entidades que nosotros desde urgencias entendemos que el médico de urgencias va a tener que solicitarles la serología. Entendemos además, y ustedes lo saben mejor que yo, que una estrategia de cribado se considera efectiva cuando se detectan hasta un 0,1% de los casos diagnósticos. Veremos que en este caso y con los datos que tenemos después de la puesta en marcha del programa, la cifra es mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que está muy bien detectarlo, pero y ahora viene la parte más compleja. ¿Qué pasa una vez que este paciente tiene una serología positiva? ¿Quién le comunica al paciente que es seropositivo? Y desde este proyecto lo que entendemos es que los servicios de microbiología deben de lanzar una alerta, preferiblemente a los servicios de infecciosas preventivas un poquito en función del centro y sus capacidades, para que localicen al paciente y ya, incluso en una única consulta, ya pongan en marcha el tratamiento, determinación de cargas virales, tipado del virus, etcétera. Nosotros, de momento, estamos funcionando muy bien de manera individual, pero entendemos que esta estrategia debe de hacerse global, no solamente a nivel de Galicia, sino probablemente de toda España. Esto es lo que hemos hecho recientemente en el Hospital de Vigo, que ha sido crear perfiles serológicos en cada una de estas entidades, de manera que una vez que el paciente viene por estos motivos, se le informa de que entre las serologías que se les va a solicitar está la de VIH, se refleja esto en la historia clínica y se le hace una batería de serologías de VIH y otros virus implicados en cada una de las entidades. Esto nos permite, además, otra cuestión que es importante, que es el seguimiento y el volcado de datos. Sabemos a cuántos de estos pacientes se les ha solicitado por este motivo una serología y nos permite también valorar de una manera mucho más exhaustiva la utilidad de la estrategia. Permite además y nos facilita a los de urgencias el no solamente olvidarnos del VIH, sino no olvidarnos de otras determinaciones. Entonces hay buena adherencia por parte del servicio para hacer esto. Desde que pusimos esto en marcha, desde hace 15 días hay un diagnóstico en Vigo, por poner ejemplo.
Estos serían los perfiles microbiológicos, que ya un poquito más específicos dentro de esos perfiles que hemos añadido al peticionario de serologías. Ese es el de Vigo, pero en Coruña nos consta que hay otro similar. Este sería, por ejemplo, el de migrantes y el de riesgo, que incluye más serologías y más patologías. Y un poco como resumen, para que vean hasta qué punto esto nos ha resultado útil, pues desde la puesta en marcha del programa hay 557 diagnósticos en toda España. Se han solicitado más de 110.000 serologías y en estos momentos hay 103 centros participantes. Y no solamente es lo que diagnosticamos, sino lo que evitamos a posteriori. Intentamos que estos pacientes tengan un diagnóstico temprano, porque, esto lo comenté previamente, vimos en los estudios preliminares que tardaban hasta 2 años en ser diagnosticados desde el momento en el que habían contactado por una práctica de riesgo. Y estos, aunque no son los datos completos, vemos que en el momento inicial la positividad ascendía hasta el 1,4% de las serologías que pedimos. Yo entiendo que esto bajará en el momento en el que hagamos más difusión, porque probablemente en estos momentos iniciales vayamos mucho más dirigidos a aquellos en los que tengamos un grado de sospecha más alto, pero igualmente con una prevalencia entre el 0,6 y el 0,9, las posibilidades de encontrar un diagnóstico positivo como programa de cribado siguen siendo muy interesantes. Que tenemos aquí además desglosados en cada una de las entidades cuántos diagnósticos hemos tenido, predominan las ITS, pero vemos, por ejemplo, como las neumonías adquiridas en la comunidad en gente joven arrojan 26 diagnósticos. Hay otras entidades que también se han solicitado VIH desde urgencias, porque hay un grupo catalán, por ejemplo, que aboga porque haya 27. Cuanto más ampliemos, pues obviamente mejor, pero desde luego, como pistoletazo de salida, centrarnos en estas 6 es una estrategia interesante. Y además, en algunos centros se está haciendo también conjuntamente con la determinación de virus hepatotropos. Dentro del programa nacional, que está promovido por SEMES, vemos cuántos centros tenemos en cada una de las comunidades. En Galicia, de momento, adscritos al programa hay 3 centros, aunque son más, lo que pasa que todavía están por registrar con todos los datos y todas las cosas. Hay una responsable en Galicia, que es Raquel Rodríguez Calveiro, que es del Álvaro Cunqueiro, que no solamente es la responsable a nivel de registro de Galicia, sino de todo el norte, que incluiría Galicia, Asturias y Cantabria. Entonces, las estrategias, pues formar a los profesionales para que sean sensibles a la solicitud de las serologías. Fundamental, y esto creo que es el punto crítico, que genere un circuito eficiente para poder después captar a los pacientes una vez que el resultado es positivo y que se les comuniquen los resultados, y luego intentar automatizar todo esto, es decir, dentro del servicio de urgencias, en los cuales sabemos de la sobrecarga y de que hay días pues, que a lo mejor a uno no le viene a la cabeza el pedir la serología, pues que tengamos algún sistema de alerta que nos permita que no se nos escapen casos. Vamos hacia la automatización, y en esa automatización tenemos tanto estrategias que pueden afectar al triaje cuando se detecten determinado tipo de motivos de consulta, que nos alerten cuando pedimos alguna prueba, alguna serología por otro motivo, si queremos pedir también VIH, cuando marquemos algún tipo de impresión diagnóstica en aquellos centros en los que tienen codificación o bien por búsqueda libre, que nos alerte de verdad quiere mandar a este paciente para casa sin pedirle esta serología, que el propio programa vea que no tengan serologías recientes, o que cuando pautemos tratamientos de manera digital que se ponen casi exclusivamente en el contexto de profilaxis posexposición a enfermedades de transmisión sexual, que también nos indique que tengamos la oportunidad de pedir la serología. Entonces, esto es un poco lo que os queremos hacer partícipes, para que sepáis que esto es una estrategia conjunta que nos implica a todos, que creemos que además que no podemos en este momento en los cuales los pacientes a lo mejor no están acudiendo con la regularidad que deberían a sus centros de atención primaria, un poco el intentar colaborar y que no haya más oportunidades perdidas.